Muy buenas, ¿cómo estás? Hace unos días que habíamos hablado sobre el expolio nazi, que hemos hablado sobre Kiefer y su manera de hacer arte y ciertas ideas de fondo. También hablamos de coleccionismo y por lo tanto también de miniaturismo en ciertas ocasiones, así como también le dedicamos un vídeo a John Blanche, el artista, el director de arte e ilustrador de la empresa de miniaturas Games Workshop, creadora del Warhammer y todo esto. Entonces me pareció muy interesante hacer un pequeño interludio en esto del arte y la tecnología que estoy preparando estos días sobre unos artistas muy conocidos en el ámbito de los 90-2000 que utilizaron el miniaturismo como una forma de hacer arte institucional oficial más allá de las grandes empresas de juegos de rol, de miniaturas, etc. Son los gemelos Chapman, Jake y Dinos Chapman, unos hermanos nacidos en los años 60 en Reino Unido y que pertenecen al famosísimo grupo de artistas británicos Young British Artists. De modo que comentaremos un poquito ese movimiento creado por un famoso publicista, un poquito de contexto de los años 80-90 y de ahí pasaremos a la obra de estos gemelos, que siempre ha sido muy controvertida, ya en la actualidad está un poco desfasada, y por último haremos una pequeña conclusión donde rajo un poquito de qué ha representado o cómo se ha subvertido esa serie de ideas que parecían tan críticas con el sistema y al final han sido asimiladas por un sistema que es incluso más grande que ellos y sin el cual ni siquiera hubiesen podido desarrollar esa obra, ¿no? Completando el ciclo del simulacro de Baudrillard, que, es muy curioso de ver. Ojo, sin que esto signifique que ellos hayan participado conscientemente de ello, sino que a veces también nos dice cómo funciona este mundo del arte y cómo se relacionan grandes empresas con la publicidad, con la manera de hacer arte y todo esto pasado por un filtro que es la miniatura, que no suele ser una herramienta artística muy utilizada en el mundo del arte así más institucional. Así que vamos con los hermanos Chapman. Si los Young British Artists ya eran conocidos por ser unos provocadores de los 90, pues estos eran como el enfant terrible de todo este grupo de artistas, eran los más provocadores o los más viscerales. Voy a explicar un poco qué son esto de los Young British Artists, la mayoría de gente creo que lo conoce, pero por si acaso alguien no, voy a hacer un pequeño resumen. Es probablemente el último fenómeno artístico confeccionado a la manera de hacer movimientos artísticos o grupos de artistas que tengan cierta fuerza en grupo y a la vez individual, como se hacía antiguamente. El mejor ejemplo siempre es Durand Ruel y el impresionismo. Es una forma de ejecutar el arte que a día de hoy todavía podemos ver algún residuo, pero que en tiempos actuales de pleno siglo XXI, ya en 2020 y tantos, no suele funcionar igual. Por eso también es curioso porque quizás sea el último gran fenómeno de artistas creados de esta manera. Y quizás si no te suenan los Young British Artists, seguro que te suenan nombres como Damien Hirst, Sarah Lucas, Chris O'Feely, Cornelia Parker, Jenny Saville, Tracy Emin, etcétera, etcétera. Hay un montón y todos han sido conocidos o reconocidos en su faceta en algún momento del arte contemporáneo y seguro que te suena algún nombre. Pero quizá el principal nombre de esto es Charles Saatchi, el papá pitufo de todo este tinglado. Y ahora hablaremos un poquito de él, pero antes vamos a dedicarle un segundo más a esto de los Young British Artists. En plenos años 90, en Reino Unido, y alrededor de Londres especialmente, una de las capitales mundiales del arte internacional, nacían al amparo de este Saatchi, que es un shark de los negocios, un auténtico tiburón, no como Ferran Torres, que ansía meter la patita en el mundo del arte en los años 80. Cuando digo que fue uno de los últimos movimientos fabricados con herramientas del siglo XX, es porque este Charles Saatchi era un publicista que luego se convierte en marchante y alrededor de él, de su gran fortuna, de su gran influencia y de su relación con el mercado, crea, fabrica y construye, escogiendo a dedo, a unos chavales con potenciales publicitarios y físicos. Están en su crème de la juventud, acaban de salir de grandes escuelas de estudios de artes de Reino Unido, y él los apadrina y hace una especie de boy band tipo los Backstreet Boys, las Spice Girls, que en esa época, estamos hablando de los años 90, finales de los 80, y a partir de esa construcción dentro del mundo del arte emergente, hace y los introduce a estos grupos de artistas mediante su propia galería en el arte hegemónico, institucional y oficial, sin que nada de esto denigre las obras de arte de muchos de estos artistas, que son válidas igual. Es la manera de construir a esta especie de grupo que podría ser como una banda de artistas coreanos del K-pop. Y no hay que menospreciar esta forma o este fenómeno
porque intuitivamente solemos pensar que, oh, claro, pues los escogió, no serán tan buenos, al final la mitad son unos payasos, unas payasas, todo esto tiene que ver con el mercado, y realmente lo curioso aquí es que no, que esto es una especie de resaca del pop art y al final se mezcla tanto con lo institucional y el arte oficial desde una ciudad tan imperial en el arte como lo es Londres y con el mayor publicista de esa época. Entonces esto es muy curioso porque no podemos distinguir la parte que terminaba en el mercado, la subasta, la publicidad y la parte que tenía que ver estrictamente con lo filosófico, lo artístico o lo estético. Hay obras muy interesantes como la de Tracey Emin o posteriormente Jenny Savile en la pintura o como hemos dicho pues de Chris O'Feel, incluso el propio Damien Hirst, que no tiene nada que ver con Sarah Lucas, por ejemplo, y que todos esos artistas nacían bajo este amparo. Entonces lo interesante aquí es ver cómo se construyó aquello y no individualmente a cada artista si es mejor o es peor, porque no tiene nada que ver. Charles Saatchi, al cual realmente podríamos dedicar un vídeo entero, voy a hacer un muy breve resumen aquí, era un publicista de origen iraquí, de una familia así potente, con varios hermanos, y con uno de ellos fundaron la famosa agencia de publicidad Saatchi & Saatchi. Un nombre que parece sacado de una novela barata policíaca, ¿no? de este bufete de abogados de Saatchi & Saatchi. Pues bueno, esta gran empresa de publicidad, cuando digo gran, era la empresa más importante del mundo mundial en la década de los 80 en eso de la publicidad, ¿vale? O sea, no estamos hablando de moco de pavo. Pues cuando ya tiene consolidado ese negocio y domina literalmente el mundo entero en ese campo, que pues imagínate la importancia que tenía en ese momento, si lo tiene ahora, en aquel momento también. Siendo un ricachón tiburón consolidado, coge y se aficiona al arte pop de la cultura de su momento, de los cómics, de objetos concretos de la cultura popular, también del arte, le gusta mucho Pollock y lo descubre en un museo, empieza a interesarte un poco por estas facetas del coleccionismo y las va aunando, tanto lo de la cultura popular con el arte. Él pertenece a ese contexto posmoderno y el coleccionismo de esa época ya ha asimilado los credos de la posmodernidad y esto no es algo raro. Y como buen pues, tipo ricachón que lo tiene todo y tiene mucha pasta, ese hobby que es muy común en las grandes élites, se va convirtiendo en una obsesión. Esa obsesión se transforma en una realidad cuando en el año 1985 funda la galería Saatchi Gallery. Y a partir de aquí ya el resto, como quien dice, es historia, ¿no? Pues a partir de esa galería, de esa influencia en el mundo del coleccionismo, del poder en el mundo empresarial a nivel global, en un sector como la publicidad, él logra articular mediante exposiciones, tráfico de influencias y otra serie de mecanismos que conoce muy bien este movimiento que será conocido como el Young British Artist. Muy original también el nombre. Claro, de jóvenes ya no tienen nada hoy en día, ¿no? Pero resume muy bien las intenciones y la forma de trabajar y de concebir el mundo en aquella época. Lo joven, lo más nuevo, lo más fresco, lo más revolucionario, lo más rebelde, de corte adolescente en lo artístico y lo cultural, es lo que más vende, lo que más puede vender. Y es que aquí está la clave, que es como una especie de... Este movimiento representa una especie de bisagra, o más bien una resaca del arte pop con dinámicas contemporáneas del arte y este universo que tenemos hoy en día. Es el último residuo del arte pop que viene un poco dando guerra desde los años 70, 80, ya conocemos el arquetipo de Warhol, por si alguien se quiere ubicar, y esta es un poco la consagración de todo aquello de una forma ya totalmente despelotada, como quien dice. Y Saatchi y los artistas jóvenes que va escogiendo tienen algo también interesante, que es como forman parte o representan una especie de goma de borrar que comienza a eliminar de una forma definitiva la tensión que existía o las fronteras entre la institución, los dispositivos culturales de corte oficial, con el puro mercadeo del arte, de forma que se generó una auténtica dialéctica, una tensión muy grande que no es fácil de eliminar y simplificar. Es lo interesante de esta faceta o de este momento concreto de la historia del arte contemporánea, es que no es tan fácil separar, no, es que esto es simplemente un arte tonto que sirve para vender y es comercial y ya está. No, es imposible separarlo de aspectos sociales, críticos con la época, filosóficos, que representan su propio contexto de una forma muy acertada, muy apropiada, con artistas muy diversos, algunos más interesantes que otros, pero en general no es un movimiento comercial y ya está. Es que no puedo separar la parte comercial de la parte puramente, yo qué sé, llamarlo filosófico, de pensamiento, artística pura, ¿no? Y esta es la gracia, que eso mismo que ya se llevaba buscando o tensionando desde hace un tiempo atrás,
se hace de una forma ya que es totalmente indistinguible. Y aquí está interesante, pero yo creo que esto mejor lo tratamos en un vídeo específico porque esto era de los Chapman y estoy haciendo una intro muy larga. Sí, pero antes de cerrar, es verdad, hay que tener en cuenta también que lo más importante del contexto de estos artistas y de este grupo del Young British Artists es que no existía Internet como tal. Apenas estaba naciendo cuando ellos se forjan como entidad en el mundo del arte. Y esta es la gracia también, que también vienen a adelantar ciertos mecanismos publicitarios. Todo esto no lo podemos perder de vista. Está orquestado, es más importante casi Charles Saatchi para entender a estos artistas que los propios artistas. Es la obra de un publicista. Y se utiliza la provocación, por eso él elige a ciertos artistas y no los artistas son los que generan aquella provocación, sino que es prácticamente él el que está orquestando a un grupo de instrumentos que quiere que provoquen en determinados campos y de determinada forma. De modo que podemos decir que busca la confrontación y la provocación de ciertos estándares sociales, así como una consagración de los postulados posmodernos, pero utilizando unos artistas más jóvenes que ya están desarraigados de su origen contextual o filosófico. Ya no es un Warhol. Warhol en esa época ya es casi un fiambre, está frito a muerte y morirá en pocos años, y este tipo de artistas que ya han tenido tanto nombre y tanta influencia no pueden ser controlados o vendidos como algo nuevo, a pesar de que esta serie de artistas de Young British Artists son una continuación directa, no difieren tanto en el fondo. Pero bueno, de nuevo, insisto, es una evolución mercantil de lo sucedido con Durand Ruel y los impresionistas. Básicamente es eso. Pues bien, yo creo que ya tenemos un buen contexto, y los hermanos Chapman, si ya resultaban provocadores los otros niñatos ingleses, eran un poco la versión más trash que gestionaba Saatchi. Empezó porque les había comprado algunas obras, los incorporó en varias exposiciones y a partir de ahí los fue metiendo en un mundo del arte que, bueno, ya te digo, pues aquí esto funciona así, pues la cantidad de poder que acumulaba este señor incluso cuando nació su galería era tremenda, y de ahí ha terminado en colecciones como las de Pinault, que básicamente es el Sauron de todo esto del mercado del arte. Y también, antes de empezar un poco con la obra propiamente dicha de los Chapman, recordar que esa provocación que quizás se vea a priori, o sobre todo en la primera época, con una especie de recreación sardónica de nazis, Hitlers, payasos de McDonald's y este tipo de símbolos del consumo y de la historia que eran más polémicos en aquel momento. Hoy en día, yo qué sé, pues ya entre los videojuegos, que también tienen una relación con Wolfenstein, los Chapman y Wolfenstein tienen una especie de código muy similar, pero en general en la cultura popular de hoy, nuestra generación, este tipo de provocación es casi infantil en muchos casos, no tiene sentido, pero en aquel contexto, con ese tipo de prensa, el tipo de publicidad agresiva, los medios, todo lo que sucedía en aquel momento, pues tiene un sentido que no lo podemos ver igual hoy. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahora sí, vamos con los Chapman, Jake and Dino. Los hermanos Chapman siempre han trabajado como un dúo artístico, no como un individuo, aunque en la actualidad, hace unos pocos años, sí que se han separado, pero bueno, ya para el peso que tienen actualmente, siempre estarán ahí en la memoria colectiva histórica del arte como un dúo. Y su principal señal de identidad, aparte de lo que hemos señalado anteriormente, es la utilización de miniaturas y de dioramas cargados de oscuridad, de mucho toque gore, además de una clara inspiración en Goya y los desastres de la guerra y de la sociedad de consumo. De nuevo, aludir a esa época donde esto tiene un sentido mucho mayor que en el actual. También recordar que si he citado tanto a Saatchi, que quizá me pasa un poco, es porque es que sin la protección y tutela de ese publicista y de ese gran tiburón de los negocios del contexto dominante, no habría tenido sentido la obra de estos chicos, porque es que no podrían haberla ejecutado directamente. Hubiesen probablemente acabado en una empresa como de miniaturas como Games Workshop, trabajando en ejércitos del caos, de demonios, y siendo un sucedáneo de los gemelos Perry, en versión gore. Este es un factor a tener en cuenta porque es muy poco probable que en el mundo del coleccionismo, donde se ha movido esta gente y donde tiene sentido ese movimiento de los Young British Artists, nadie hubiese comprado miniaturas y muñequitos a precio de Richter o de Kiefer, ¿no? Muñequitos de Warhammer ahí para meter como si fuese una obra de arte. Esto no hubiese tenido ningún sentido, sino aparece un Saatchi que coge con todo ese poder e influencia y construye con ellos su movimiento, y por lo tanto esa parte provocativa, gore, visualmente desagradable,
cobra un sentido y puede materializarse y generar un dinero y también financiar toda esa serie de ideas que pueden tener y les hace pues al más puro estilo mecenas clásico, porque este es un tipo de arte que ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, otros debates, que es muy difícil de comercializar o que el sistema mercantil lo acapare. Y eso también es curioso, cómo se ha logrado que eso funcionase comercialmente en un momento determinado, ¿no? Y en la actualidad yo creo que no tanto, pero en ese momento funcionó muy bien. Y lo más importante o lo que más interesa de estos gemelos Chapman es que son los mejores representantes contemporáneos del miniaturismo en el mundo del arte oficial. No es que su obra sea esto únicamente, luego veremos que hay más, pero es por lo que principalmente se les ha conocido. Lo cual tampoco anula lo artístico de una profesión, que es la escultura, la pintura de miniaturas, pero que siempre ha estado ligada a grandes empresas de juegos de rol, a grandes empresas de joyería, de cosas decorativas, y mucha gente, ya lo vimos en el vídeo de John Blanche, que era lo interesante, de esta época muy posmoderna, que trabajaba en estas empresas, había un aspecto muy creativo, muy curioso de analizar, pero que al final acabaron derivando en grandes multinacionales como Games Workshop, cuyo único fin era vender quecos, vender muñequitos, y a través de esa venta de muñequitos se ejecutaba toda una labor artística, un lore literario, una cantidad de cosas artísticas, pero que siempre estaban supeditadas al beneficio de la empresa que vende muñequitos. En este caso, los Chapman subvierten ese género de nicho, que es mundialmente practicado y que, aunque viva en una especie de ostracismo, pues es muy conocido, y lo trasladan al mundo del arte. Pero al mismo tiempo que lo trasladan al mundo del arte, están supeditados a otro tipo de mercado, que es el mercado del arte, porque sin ese mercado del arte no podrían llevar a cabo, imagínate, 3-4 años pintando miniaturas para hacer un diorama, que lo más probable es que nadie quiera meterse en su casa. De modo que aquí se genera esa famosa paradoja que hemos tenido siempre en este tipo de ideas artísticas que tratan de subvertir lo estético y lo bello, lo cookie, donde sin un apoyo institucional o en este caso mercantil de alguna parte, no se pueden llevar a cabo determinado tipo de obras, determinados estilos que no son complacientes con la estética puramente decorativa. Pero bueno, esto también está presente en la obra de los Chapman. Mediante el uso de dioramas, de maquetas, de miniaturas, se pueden representar ideas y conceptos muy amplios pero de forma comprimida, desde un punto de vista muy original y también muy amplio, que obliga a detener la mirada sí o sí y fomenta esa observación atenta que a veces otro tipo de obras no. Nadie puede resistirse a detener la mirada ante un buen diorama de miniaturas, tanto si te gusta como si no, vas a parar y vas a observar. Esto es una fuerza que tiene la miniatura que te obliga a agachar la cabeza, que ellos saben aprovechar muy bien. Además, tiene sentido en su época porque cuando nacieron los Chapman y crecieron, el famoso universo underground de los juegos de rol, del miniaturismo, tenía mucha pegada en su región de nacimiento. El Reino Unido es la capital mundial de este tipo de juguetitos y de cosas artísticas, de las miniaturas, de juegos de rol, que durante los años 70 y 80 tuvieron un auge descomunal, llegando a formar parte de la vida diaria de muchísimas personas de esa generación, que además se asociaba de forma tangencial a los mundos así más de estética oscurita, como el heavy metal, el punk y otro tipo de subculturas menos formales a la hora de las denuncias sociales, de las denuncias históricas, y sin remilgos tampoco a la hora de utilizar sangre, cuerpos desmembrados o la historia como un campo de creativo ya totalmente dinamitado y explotado. Es como, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Si imaginemos que el romanticismo, ¿no?, que ha estetizado la arquitectura y los valores novelescos y superficiales o estéticos de la época gótica o medieval, pues digamos que en esta época de los 70, ya también con mucha fama con El Señor de los Anillos, que ha ejercido mucha influencia, las marcas de juegos de rol de aquel momento y las bandas de heavy metal y todo esto asociado de forma tangencial van a reconstruir esos ideales románticos y los van a llevar a un campo o a unos niveles que nunca antes habían sido vistos, donde la violencia, la fantasía y una especie de reconstrucción libre, posmoderna y creativa del concepto de historia quedan totalmente liberados, como si fuese la apoteosis final de la resaca del romanticismo mezclado con los universos de fantasía. Es algo que pues, también daría para analizar mucho, que en el vídeo del Elden Ring lo toco un poco mejor, y que no es ninguna tontería, es un imaginario estético que tiene una influencia brutal, especialmente a través del mundo de los videojuegos en la actualidad. Los Chapman mamaron el arte desde pequeños. Su padre era profesor de arte y consiguieron trabajar de asistentes de la pareja de artistas Gilbert and George, lo cual también sirvió sin duda pues, para consolidar
o meter la patita dentro del mundo del arte. Gilbert and George eran un dúo artístico también, que en aquella época ya gozaban de muchísimo reconocimiento. Habían sido un dúo artístico británico pertenecientes a la generación del arte conceptual y performático más de los años 60-70, una generación anterior a los Chapman, que mediante la denuncia social de la condición sexual, del SIDA, de la religión, de la política y en general una crítica social, se habían construido o se habían hecho un hueco en la escena, llegando a ser considerados incluso una especie de performance continuos, una especie de esculturas vivientes, como si su propia presencia formara parte de la obra en los eventos donde iban. Y bueno, esto, si a alguien le interesa más, lo pueden buscar. A mí no me apasionan, pero son unos artistas muy interesantes para analizar. Pero bueno, volviendo a los Chapman, quizá la influencia más clara y directa, y donde nace también sus primeras obras más conocidas, es la de Goya. Pero el Goya que vino unos 100 años después rescatado porque siempre lo digo en cada vez que hablamos de Goya, Goya está la versión oficial del momento, en la cual es pintor de corte y de la burguesía. Y luego está la versión recuperada, tras el romanticismo y a inicios del siglo XX, se recupera la figura de Goya y esa dimensión goyesca, oscura, con esas pinturas de la Quinta del Sordo, las pinturas negras, los grabados de los desastres de la guerra, que hasta ese momento no era un arte que él hubiese enseñado, era un arte hecho a escondidas, y que por lo tanto esa dimensión que luego se le ha dado total a Goya también tiene que ver con un contexto donde se le recupera, no con su propia obra, su figura. Goya al final era un mercenario del arte. Pues estos desastres de la guerra, de ese Goya más gore, va a ser una influencia crucial para estos gemelos Chapman. De hecho, su primera obra es una representación, una reinterpretación de los desastres de la guerra en un formato de maqueta, como una islita con soldaditos y con cosas que imitan a los desastres de la guerra, de modo que se trata de generar un contraste entre lo serio y lo formal y lo visceral de la guerra con una estética violenta de la cultura popular, de sus ambientes que hemos dicho, el heavy metal, las miniaturas de juegos de rol de esta época, que son muy así, son oscuritas y gores, y es precisamente ahí donde encontramos ese contraste que se busca, es el juego, los juguetes, representando a algo tan serio como lo es la guerra. Ese mismo recurso luego lo llevarían al campo de la crítica social, a la sociedad de consumo especialmente, con dioramas donde los protagonistas empiezan a mezclar lo histórico con personajes como Ronald McDonald, que es el símbolo de aquella época del capitalismo cliché. En aquel momento los hermanos Chapman, no son gemelos, creaban dioramas muy cargados, muy barrocos, absolutamente caóticos, dedicaban muchísimo tiempo, es que si los veis todo eso está hecho a mano, ahora no recuerdo si utilizaban lacayitos o lo hacían todo ellos, pero empleaban muchísimo tiempo en crear esos dioramas, años, y eso también representa un contraste muy interesante entre lo caótico de las maquetas que se ve a primera vista y el proceso que es totalmente manual y minucioso, detallado, no tiene nada que ver con lo mecánico. Y esto es interesante también, esa faceta manual que existe en el miniaturismo aplicado a una composición tan cargante, tan caótica, que lo normal al verlo es pensar que inmediatamente aquí se han utilizado muñecos fabricados en serie. Y al descubrir que no, que está todo hecho manualmente, adquiere una nueva dimensión la obra, porque lo normal en estas situaciones del miniaturismo, de la miniatura artística, que suele estar hecha para ponerse en una peana, en un pedestal, para que sea admirada en minuciosidad, pues se convierte en una multiplicidad gigantesca, descomunal, donde no te permite parar casi en un solo muñequito, y es un contraste muy interesante con el propio género de la miniatura. Por otra parte, algo también muy interesante de la obra de estos artistas, que hay que fijarse ya un poco más allá de lo superficial, es que, vamos a leer una cita de un crítico de arte de la época, hablamos de los años 90, finales de los 90, muy conocido, que era Robert Hughes, que dijo esto sobre las obras de los Chapman en una exposición, no me acuerdo cuál ahora. Si hubieran sido de mármol y el trabajo de su destrucción hubiera sido realizado por el paso del tiempo en lugar de por sables, los neoclásicos habrían sentido un éxtasis estético por ellos. Se refiere a los protagonistas de estos dioramas. Algo muy curioso, porque lo que nos está diciendo es cómo entienden el arte los hermanos Chapman. Los Chapman pertenecen a una generación muy estéticamente revolucionaria, muy moderna, totalmente culmen del posmodernismo, y a la vez tienen una visión totalmente anclada a los cánones clásicos, como unos villarunners del arte. Es decir, son unos artistas que piensan en la idea de arte basada en lo clásico y en la representación más simple, así como también la interpretación de temas tradicionales como lo es
la historia en la pintura clásica, el mito o la guerra. Son temas muy recurrentes en el discurso tradicional de la pintura, pero sin embargo, al utilizar una técnica que está relegada a un nicho y que es puramente de una época contemporánea donde el uso de resinas, de miniaturas, necesita un proceso de fabricación puramente industrial, mecánico, implica que la forma de reconvertir eso o de implementar las dos formas de ver el arte y la técnica subvierten esa idea totalmente rancia que tienen del arte y de la representación y la convierten en algo totalmente fresco. Es muy curioso. Os pongo un ejemplo más representativo quizá. Y el camino típico, si esta gente hubiese pintado o hubiese desarrollado su gusto a través de la pintura, el camino lógico que hubiesen seguido era el de la ilustración prácticamente bélica o de la ilustración un poco más relacionada con lo tradicional, admirando a grandes pintores clásicos de épocas de cortes de reyes, un poco como, no sé, en la actualidad el Ferrer Dalmahueste, que es un ilustrador que le gusta mucho a los rancios del que les gusta la guerra, como, pues yo que sé, Pérez Reverte y esta gente, lo admiran mucho, lo fomentan mucho, o esto hubiese sido quizá el camino lógico, algo totalmente apartado de las dinámicas del arte contemporáneo. Y solo con el hecho de utilizar miniaturas o esculturas en eso mismo, lograron convertir en fresco algo que eminentemente es rancio. Entonces esto, no sé, a mí es una de las cosas que más me vuelan en la cabeza de estos artistas. Y quería dejarlo apuntado por si hay alguien aquí que ve estos vídeos y también se dedica al arte, a la pintura, y a veces pues dice, yo es que no entiendo, no me gusta el arte. Pues mira, si te gusta la manera de entender el arte clásico, también buscando nuevos caminos o las herramientas que te ofrece un arte más contemporáneo, más coherente con tu tiempo, puedes llegar y ser igualmente subversivo, contemporáneo, actualizado, y no necesitas ser un rancio estéticamente, ¿no? Aquí está un buen ejemplo. También, esto dejando el tema aparte, hay una anécdota muy curiosa sobre estos artistas que también te dice un poco el humor con el que a veces trabajaban. Tienen mucha carga de humor británico también de ese momento. Para mí es un humor que en la actualidad pues ya se ha perdido un poco la esencia. Hablamos de una herencia donde ellos han crecido con los Monty Python de fondo. Para quien no conozca a los Monty Python, hay un vídeo muy interesante, bueno, supongo que alguna vez os habéis comido de ellos. Hay un vídeo muy interesante de la Filmoteca Maldita, creo que se llama, que los analiza muy bien y los pone muy bien en contexto, que es un contexto donde crecen estos dos artistas y por lo tanto encuentro que es interesante para comprender un poco pues dónde se desarrollan o ampliar el contexto de esta gente si te interesa. Pues bien, el almacén de Saatchi, de la galería Saatchi, no me acuerdo en qué año, se quema y dentro estaba la obra Hell. Imagínate la cantidad de años que se tiraron haciendo estas cosas para que se queme, la rabia que tiene que dar. Y decidieron, pues vamos a volver a hacerlo, pero vamos a hacerlo añadiendo más figuras y más grandes, y lo vamos a nombrar Fucking Hell. Retoman de nuevo la escena de los desastres de la guerra y se mezclan con iconos consumistas del momento, de nuevo las alusiones a Ronald McDonald, a imaginería nazi y otra serie de horrores que van mezclando ahí como puramente batiburrillo posmoderno. Jake Chapman, en una entrevista, comenta sobre esta obra. Tardamos 3 años en realizar 5.000 muñequitos, mientras que los alemanes tardaron 3 horas en asesinar a 15.000 prisioneros de guerra rusos. Pues bien, esto también resume muy bien por dónde trabajan ellos o cómo revisitan la historia y cómo lo mezclan con su propio proceso creativo, y también nos habla un poco de esa manera de pues ese humor que le suelen aportar, ¿no? De Hell a Fucking Hell cuando se quema aquello y lo vuelven a rehacer, y bueno, pues es una buena anécdota que resume su obra. Pero su obra no se restringe únicamente al miniaturismo, lo hemos dicho al principio, ni a los dioramas. Los Chapman son conocidos también por trabajar con mucha libertad estilística y pues encontrarás en su cuerpo artístico desde intervenciones a obras antiguas, a billetes pintados, esculturas, happenings, instalaciones y en general pues todo muy cohesionado por ese discurso permanente de mediocrítica social, revisitación histórica, admiración a lo goyesco, etc. De aquí se pueden destacar una serie de esculturas grotescas de corte hiperrealista que se realizaban con fibra de vidrio y que pues les dieron bastante fama y que denunciaban la hipersexualización de los niños en la cultura de consumo, especialmente de nuevo en aquel contexto. En la actualidad esto, con la nueva cultura de redes sociales, los algoritmos, todo se controla un poco más, ha habido mucha polémica en el pasado y se trata de revisar mejor, pero hubo un momento en el cual la industria de la moda o de la cultura popular trataba de forma muy bestia a los niños y los sexualizaba de una forma muy heavy. En plenos años 90 y 2000, insisto, era un tema muy polémico. Y con esta serie de esculturas
e instalaciones buscaban denunciar a esa sociedad manipulada por las grandes marcas y corporaciones mundiales, que era un poco también algo lógico si entendemos la literatura de la época, que es el cyberpunk en ese finales de los 80, inicios de los 90, tiene una fuerza brutal y especialmente en el contexto británico. Pero bueno, esto también le quiero dedicar un vídeo aparte al cyberpunk, ya lo veremos mejor, pero se une muy bien, solo que en lugar de darle una estética de futurismo que tenemos como el cliché del cyberpunk futurista, de cablerío, de cachivaches, en este caso los Chapman no lo utilizan, pero hablan de lo mismo. Y posteriormente, bueno, aquí también hay unos niños polla, unos carapolla, que en general hay varias obras, no voy a destacar muchas porque si no, pues no quiero hacer tampoco un super vídeo de los Chapman, me gustan pero no para tanto. Y bueno, de aquí también variamos un poco a partir de los años 2000, comienzan a trabajar de una forma más conceptual, un poco interviniendo más otras obras y objetos y tratando de salir un poco del encasillamiento de las miniaturas. Normal, yo creo que estarían hasta los huevos de estar pintando y montando muñequitos desde hace tantos años. A partir de esta década, como digo, los hermanos Chapman son principalmente conocidos por obras como por ejemplo Insult to Injury, que es una obra donde compran los desastres de la guerra, bueno, una tirada de los desastres de la guerra original de Goya, y la intervienen con caritas de su estilo, de payasitos, muñequitos así grotescos también, pero con su propio estilo, en la tirada original. Esta fue una obra muy polémica, que es lo que buscaban, siempre han trabajado a través de la polémica publicitaria de los años 90, y es una obra que resume bastante bien lo que es todo su cuerpo artístico y la obsesión por lo goyesco, provocación a todos los niveles, desde dentro del mundo artístico, porque imaginaros la cara en aquel momento del ranciado oficial del arte al ver una obra de Goya original intervenida por dos niñatos provocadores. Bueno, niños ya estaban creciditos, pero entendéis el contexto. Y también es una obra muy espectacular para hacer una noticia y también para provocar un poquito al statu quo social de su contexto. Lo grotesco y lo fresco de sus creaciones en este tiempo también llama mucho la atención de un público más genérico que no solo experto, de modo que esta provocación puede llegar a muchas capas y es carne de noticia al instante. Esto es lo gracioso, que cuestiona muchos valores y muchas cuestiones alrededor de varios mundos, no solo del arte oficial, que en ese momento también se había acostumbrado un poco a la autorreferencialidad, a hablar únicamente de arte dentro del arte. Y esto es precisamente lo que hacen ellos y cuestionan, pero lo llevan a un nivel un poco más popular, porque Goya en ese momento ya es un artista mundialmente reconocido. Si insisto mucho en el contexto es porque quizás si lo ve alguien más joven o incluso yo mismo cuando he percibido ciertas obras de ellos en mi mundo, en nuestro mundo, este tipo de provocaciones pues no dejan de tener o no dejarían de ser un post más en Instagram con unos cuantos likes, pues virales quizá 4 días, pero ese tipo de provocaciones ya no tienen el mismo valor y yo que sé, incluso un baile de TikTok puede ser igual o más provocativo y es el pan de cada día un poco, entonces bueno, pero esto lo comentaré mejor al final. Por eso es importante saber que en ese momento los mecanismos de la publicidad, Saatchi es el mayor publicista de nuevo, pues se compaginaban perfectamente con la prensa amarillista que estaba ávida de polémicas y de morbo. El morbo en la prensa del momento, en la televisión, es muy importante porque es un tiempo donde la televisión y el periodismo de guerra trata de buscar imágenes, la más gore, para mostrar en el telediario de las 2 mientras comes, al mismo tiempo que una sociedad que cree en esa especie de ideal ilustrado de ascender a través de la carrera del capital, se come su pollito empanado con la Coca-Cola viendo ese noticiario gore que cada vez es más morboso y cada vez que se critica se consume y da más views. Esto, claro, de nuevo con la censura de los algoritmos actuales ha cambiado, pero a la vez sigue presente de otras formas. Claro, el contexto no es el mismo. Y ya llegando un poquito a las conclusiones finales, también hay que entender, o es curioso de ver, que los Chapman fueron una generación o unos artistas de una generación que luego influiría muchísimo en este street art que estuvo tan de moda alrededor de la década de 2010, con representantes tan icónicos como Banksy and Company. Desde mi punto de vista, los Chapman y más artistas, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de ellos, son un referente muy claro o donde se puede trazar un origen bastante marcado de dónde van a venir este boom del street art, especialmente a través de Reino Unido. Y es que tiene sentido, porque es una derivación, una continuación de ese momento. Y de alguna forma también con ese relevo generacional del street art con los Chapman, alrededor de 2010, entre 2000 y 2010 sucede este fenómeno, pues es la misma forma de hacer arte y entender arte, y luego hizo esto también que cayeran un poquito en el olvido, o que los Chapman y alrededores quedaran, exceptuando 4 nombres muy marcados, como Hearst o Tracy Emin, que eran muy diferentes, quedaron relegados al estancamiento
también el distanciamiento de sus credos filosóficos con la sociedad y un universo que ha cambiado tanto, ha hecho que también haya perdido mucho valor su obra en cuanto a lo social, no solo lo económico, y esto ayuda a comprender también un poco por qué quizá hoy no son tan conocidos como antes. Es como si artistas del tipo Banksy y compañía hubiesen eclipsado lo mismo que estaban haciendo estos artistas que ya empezaba a oler un poco a viejo, porque cuando te llamas Young British Artist y te haces mayor, pues pierde un poco de sentido si no logras metamorfosearte en el mundo del mercado del arte. Como comentaba antes también, esto ya forma parte de las conclusiones, la provocación o este tipo de mecanismos publicitarios muy efectivos en los años 90, 80, pues incluso la propia noción de grotesco y de provocación visual no acaba de tener el mismo impacto en el contexto nuestro actual, donde esto, como hemos dicho, es pan de cada día. No, la provocación forma parte del ADN social nuestro, entonces ya no tiene el mismo efecto. La provocación necesita un efecto para poder funcionar. Por otra parte, también han sido consumidos este tipo de artistas por su propia iniciación de una difusión de las fronteras entre lo mercantil y lo filosófico o puramente artístico, y es que en la actualidad quizá lo mercantil es lo más predominante, pero de una manera ya sin ningún tipo de confrontación, sino que simplemente es lo que domina el mundo del arte hegemónico. De manera que esa especie de doble juego que había en ese momento, en el cual parece que hay una reivindicación social, una especie de utilización del gore, de la estética más repulsiva con lo estético y el mercado, ya quizá hoy ha desaparecido un poco más, y si no se vende como tal, únicamente como un producto, pues cuesta más de encajar. También el agotamiento del street art, a partir de la década de 2010, que convirtieron un poco esta reivindicación, que ya era populista en su momento, porque luego, como veremos, pues es muy contradictoria la figura de estos artistas, pues acabó convirtiéndola un poco ya en un cliché, en un arquetipo totalmente sacado de contexto y que se convirtió casi en una especie de meme. El street art y su especie de ideales en el fondo eran como una pegatina que valía muchos millones y que tenía mucho jugo estético y de moda, y que bueno, pues ya se agotó. Yo creo que hoy en día hablar de street art, ¿no? Y la resaca que dejó, pues en esto, si alguien quiere, hicimos en un debate con Rayitos hace unos días en un directo, está ahí colgado y hablamos sobre este tema también, discutimos un poco alrededor, porque teníamos una opinión contraria y bueno, esto es interesante de ver también. Y siguiendo esta misma línea de argumentación de motivos por los cuales también ha perdido mucho peso la figura de estos artistas, es que con el paso del tiempo se terminó demostrando que igual que ellos, los street artists o los gemelos Chapman, me sale por los gemelos Perry, los hermanos Chapman, pues acabaron perdiendo su efecto por demostrar que ellos eran más parte aún del sistema de consumo que lo que denunciaban. No digo aquí que fuese su intención directa, muchas veces esto viene por las circunstancias del paso del tiempo, del contexto de quién te ha comprado y ya se escapa de tus manos, pero es la visión que se ha acabado dando, han sido fagocitados de forma insultante por ese mismo sistema de consumo al que tanto llegaban a criticar y del cual se alimentaban. Es un poco como cuando hablamos del greenwashing, de comprar cosas de marcas que nos venden como si estuviésemos salvando el planeta o estas cosas de si compras esto ayudamos a no sé quién en tal parte del mundo, y es como que mediante el consumo lavamos nuestra conciencia y estamos haciendo el bien, pero claro, en el fondo estás comprando algo que está contaminando o matando más gente de la que estás salvando, no sé si me explico. Y al mismo tiempo creemos que no, porque ese es el efecto que se acaba consiguiendo. Entonces esta paradoja al final, cuando se acaba destapando con el paso del tiempo, resulta un poco incómoda, ¿no? Al final los Chapman, por mucha reivindicación que tuviesen de fondo o por muy interesantes reflexiones, no dejaban de cada día estar más asimilados y apadrinados o incluso dirigidos por el mayor shark del planeta respecto a lo que se refiere a sociedad de consumo. Es que Saatchi era la mano que dirigía esa marioneta a su gusto y antojo. Siempre lo hemos hablado, pues el capital es capaz de asimilar sus formas como le da la gana y utilizarlas en beneficio propio, y su representante en la tierra podría ser un Saatchi, que es quien te hace esa carrera y te da esa posibilidad, y que llega un momento en el cual esa aparente libertad de discurso y formal que te daba en un inicio acaba siendo fagocitada. También acaban siendo amansados por un establishment del arte oficial institucional en relación con lo mercantil, y ejecutan una especie de impacto nulo en la conciencia colectiva, porque todos los medios, mecanismos y lugares donde se articulan esta serie de obras de arte están totalmente controladas por lo que ellos van en contra, de manera que el mensaje que puede llegar a quien observa en esas situaciones, en esas circunstancias, ese mensaje
pues acaba siendo totalmente anulado o convertido únicamente en un aspecto pues estético, llamativo, para una foto, para un titular, pero nada más. Y asimismo también hay otro aspecto que demostró su agotamiento quizá, que es la utilización de los recursos estéticos o críticos con la época nazi o lo goyesco, poco o nada tenían que ver con la sociedad de los años 2000, 90, aunque en ese momento, como todavía estaban más vigentes las consecuencias de la guerra, especialmente en generaciones vivas o ellos mismos que habían nacido en los años 60, tenían cierto sentido, pero con el paso del tiempo enseguida estaban en el coletazo final. Al final ya no tenía esas referencias la misma fuerza que podrían haber tenido en artistas como Ansel Kiefer, sino que parecían más bien muñequitos del Wolfenstein, donde sí, pues se utilizan a los nazis de manera que pum, 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 tiros, pam, oh, nazis malos, arquetipo de tal y ya, ¿no? Como un valor estético provocador muy básico, que, insisto, en aquel momento sí que tenía un efecto, pero poco a poco se convirtió en nada, en una especie de chiste muy repetido. Como resumen de esta serie de argumentos que también sitúan un poco el contexto actual de la obra de los Chapman, sería como una demostración física de las teorías del simulacro de Baudrillard. Es lo que he dicho al principio y me parece muy bien ponerlo ahora porque es una buena conclusión al final. Pero esto no quita pues la importancia que puede tener en la utilización del miniaturismo incorporado en un procedimiento artístico que todavía, desde mi punto de vista, está por explotar. Y ahí lo dejo, por si a alguien le interesa, es una buena técnica artística para poder ejecutar cierto tipo de obras de una manera original, especialmente en un contexto también de redes sociales, donde lo plano es lo que predomina, y es una forma de explorar la escultura de una forma que no dependes de la gran escultura pública que necesita en medios enormes, sino que puedes llegar a hacer en tu casa con materiales muy fáciles de conseguir o incluso con la incorporación de impresoras 3D como hay hoy en día y otra serie de elementos que pues cuando estudiaba yo, por ejemplo, eran prácticamente imposibles. Me acuerdo en el taller de escultura de resina había que hacer cola de meses para poder tener acceso un día. De eso hace 10-15 años y hoy en día coges y en tu casa por X euros te puedes coger e imprimir lo que te dé la gana. No sé, encuentro un campo ahí que está por explorar. Recuerdo que en la actualidad estos hermanos Chapman están divorciados, no son muy importantes ya en el contexto actual. Y bueno, también citar la influencia muy evidente, que es casi una obviedad, de Paul McCarthy, artista en el cual tenemos un vídeo aquí en el canal también y que te recomiendo mucho, porque es como una especie de genealogía de este tipo de artistas, por eso anterior, y que a quien le guste, pues bueno, enseguida verá en Los Niños Carapolla, por ejemplo, de los Chapman, pues la referencia totalmente sacada de McCarthy desde mi punto de vista. Si alguien cree que me equivoco, pues en comentarios. Y por último, para cerrar ya con esta serie de contraargumentaciones a la exposición de los Chapman, porque al final es para lo que me interesa, si hablo de artistas muchas veces, ya lo sabéis, no es para consagrar aquí o poner a alguien como un individuo, sino para toquetear estos temas que nos ayudan a reflexionar sobre el arte en la actualidad. La obra de los Chapman, desde hace mucho tiempo, ha ganado notoriedad a través de la venta de las subastas de Christie's, que junto a Sotheby's y Phillips son los grandes mastodontes del mercado del arte. Claro, Christie's es la encargada del mercado secundario y Saatchi era la encargada en su momento del mercado primario en el caso de los Chapman. Y esa compenetración que no podemos afirmar de buenas a primeras, pero que a espaldas pues parece que estaba todo bastante orquestado, también demuestran cómo es tan contradictoria ciertas obras contra la sociedad de consumo de estos artistas con la manera en la cual funcionaban a nivel económico estos dos artistas. Que insisto, que ellos a lo mejor no querían, pero bueno, ahí está. El caso es que Christie's es propiedad de Grupo Artemis, que es un holding de las inversiones de François-Henri Pinault, el multimillonario que además de ser marido de Salma Hayek es el Sauron, como he dicho, del mundo del arte. Este señor hace y deshace lo que le da la puñetera gana en el mundo del arte y compagina la moda, la publicidad y los cachorritos del arte que se mete bajo su ala como le da la gana. Tiene muchísimo poder. Pinault también es director ejecutivo y presidente de Kering, que es una corporación multinacional que fue fundada por su padre, especializada en artículos de lujo, y entre cuyas marcas se encuentra Balenciaga, entre 50.000 marcas de lujo que también conocerás. Pues bien, en una campaña publicitaria de Balenciaga se hizo hace un par de años, de 3 o 4 años, no recuerdo ahora tampoco cuándo fue exactamente, una campaña publicitaria de estas polémicas que se mezcló un poco de algún famosete que había colaborado y pidió cancelaciones por ahí, por allá,
y estaban inmersos los gemelos Chapman porque al parecer había cierta influencia de su obra dentro de la campaña y bueno, se mezcló la intención de los coleccionistas que poseen y acaparan y gestionan el mercado de estos artistas con polémicas contemporáneas, con un mini salseo que duró 4 días, luego desapareció y que los Chapman no estaban directamente involucrados, pero a la vez sí. Entonces es muy gracioso e invito a buscar más información sobre ello, especialmente en prensa inglesa, que es donde llegó, por si a alguien le interesa indagar más aquí. Pero bueno, esto era un poco por citar la última actuación provocativa de forma indirecta, porque tampoco participaron ellos directamente, pero que los delata en su relación tan estrecha con el gran mercado del arte y es como una cerecita final al pastel que hemos tocado hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, creo que tiene aristas muy interesantes que se pueden explotar más, por lo tanto te invito a poner en comentarios si quieres que hablemos de un poco de las contradicciones o la moda que hubo del street art, de otros artistas del Young British Artist, del propio Saatchi hacer un vídeo. Todo esto pues lo tendré en cuenta si lo pones en comentarios porque es interesante y bueno, también te invito a darle like, que siempre ayuda, y sobre todo pues a debatir sobre estos temas, que es lo interesante y que bueno, pues si no lo puedo leer yo porque a veces se solapan los comentarios, la gente que participe en el vídeo y lo vea también es interesante, no solo tener un único punto de vista aquí, que es el que estoy haciendo yo aquí como monólogo. Y nada, en breves acabaré de grabar el ensayo sobre arte, tecnología, robótica, Sterlac, todo esto que llevo prometiendo unos días. Y también me meteré de lleno con el de arte internet, que este me va a costar bastante, pero es muy importante para el canal, pues es de los temas que más me interesan. Esta semana también haremos algún directo con los chicos de hostia, no me acuerdo nunca el nombre, Tecolote. Y también el fin de semana, el sábado, seguramente, si cuadra, con Rafael López Borrego. Y si algún friki de las miniaturas conoce o tiene contacto con Juan Díaz, el famoso escultor de miniaturas español de Games Workshop de la época, pues me molaría también hacer una entrevista tocando estos temas, no tanto con lo relacionado con la empresa, con el hobby de frikis, que es lo que como se suele tocar este tema, sino con lo artístico. Ahí lo dejo por si hay alguien que lo conozca, que seguro que en este vídeo acaba gente friki del nicho. Y ahora sí, espero que lo hayas disfrutado de verdad, creo que será divertido por lo menos a ver las imágenes cómo pasan por el filtro del algoritmo, que esto también es curioso. Y ahora sí, muchas gracias, ha llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.